Ahora corresponde la intervención de una de nuestras invitadas, la profesora Jimena Carrasco. Jimena es terapeuta ocupacional, es doctora en psicología social, es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, investigadora adjunta del Núcleo Milenio IMEI y investigadora asociada del Núcleo de la Universidad Austral en Desigualdad y Derechos Humanos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Jimena. Adelante. Bueno, antes que nada agradecer a Rafael por esta invitación. La verdad es que es un honor poder estar aquí compartiendo además con personas como Alicia. Bueno, el desafío de esta convocatoria se ha planteado respecto de cómo relacionar la teoría con la práctica, ¿no? Y desde ahí las formas de resistencia y transformación en salud mental. Entonces yo voy a compartir con ustedes una presentación que he tratado de articular en función de cosas que creo que no están todavía tan presentes en los debates en el campo, como decía Alicia, de la salud mental, y a ver qué les parece. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, primero que todo, partir diciendo que yo me posiciono desde un pensamiento crítico social, muy influenciada por el pensamiento de Michel Foucault, y desde ahí me acerco al campo de la salud mental desde una perspectiva de ir a mirar dispositivos, ¿ya? Dispositivos de salud mental, entendiendo las prácticas, como decía Alicia, en el marco de dispositivos. Entendiendo como dispositivos, ¿cierto? Desde la propuesta de Foucault como un conjunto heterogéneo, ¿ya? Que comprende discurso, institución, instalaciones arquitectónicas, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, una, una complejidad muy amplia, ¿no? Pero que establece el dispositivo es la red que se establece entre estos elementos, ¿ya? Entonces, desde ahí la comprensión de las prácticas en salud mental, yendo a mirar estas redes que se establecen entre estos elementos heterogéneos, ¿no? Como decía Alicia, por ejemplo, ahora no es la ley per se la que hace que ocurran cosas, es una red de relaciones entre esa ley, por ejemplo, con organizaciones o con disposiciones para que esa ley se pueda efectivamente hacer realidad. Vale, pero desde la lógica de Foucault, que a lo que le interesa son las relaciones de poder, ¿cierto? Él lo que va a mirar es cuáles son las implicancias estratégicas de estos dispositivos, ¿ya? Es decir, cómo a través de estos dispositivos se hace que o se logra direccionar una forma de actuar eh, y esto por medio quizás a veces de bloquear otras o estabilizar algunas. En ese sentido, un dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder y por lo mismo también siempre ligado a los bordes del saber, ¿ya? Desde ahí esta comprensión de Foucault del saber-poder, que no me voy a referir a eso ahora porque sería muy largo, pero un poco para decir un poco como plantear los márgenes de donde me aproximo yo al tema de la salud mental. Vale, aquí puse esta imagen que es como el clásico elemento que utiliza Foucault para explicar lo que es un dispositivo, ¿ya? Que este es el modelo de la cárcel de Beckman, olvidé cómo se pronuncia, pero que en el fondo hay un elemento que es crucial, ¿no? En cómo se explica un dispositivo y que creo que es un elemento al que no le hemos prestado suficiente atención, que es la disposición espacial, ¿ya? Y o la materialidad del dispositivo. Cuando Foucault hace la descripción del dispositivo y se centra en el panóptico,
que es este modelo de cárcel, ¿ya? Él dice que el panóptico, por sobre todo, es una disposición del espacio, que lo que permite es que quienes están presos nunca sepan quién los está vigilando y cuándo los está vigilando, ¿sí? Y por otro lado, permite que quien vigila ejerza una cierta economía del poder, en el sentido que no es necesario que esté constantemente vigilándolos a todos, porque el panóptico lo que hace es generar ya un espacio en donde todos pueden ser observados. Bueno, y Foucault en el fondo va a decir que estas disposiciones espaciales son las que sostienen y expanden las relaciones de poder, ¿ya? La típica pregunta desde las ciencias sociales, ¿no? Es, vale, siempre se ha preguntado por el poder, pero la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo es que estas relaciones de poder son sostenidas? ¿Cómo es que se mantienen en el tiempo y en el espacio? Y acá Foucault introduce esta clave que para mí es crucial, que tiene que ver con la disposición espacial. Y eh, yo diría que, bueno, Foucault habla de instituciones y organizaciones, habla de disposiciones espaciales y materiales y de relaciones de poder. Y yo diría que en la tradición en salud mental ya se ha analizado de forma crítica fuertemente lo que tiene que ver con la institución entendida como lo formal, los reglamentos, las leyes, lo que está, que tiene una inscripción más bien en el discurso, pero entendiendo el discurso no en esta mirada amplia que incorpora la materialidad y la espacialidad, sino que más bien el discurso que está escrito, ¿ya? Y por otro lado, también se ha generado lo que son todos los análisis organizacionales, ¿sí? Que si bien hacen una lectura de las disposiciones espaciales, acá está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con que leía el otro día el psicoanálisis, desde el psicoanálisis organizacional, ¿no? Que si bien incorporan un análisis también al espacio de la organización, poco, diría yo, nuevamente se meten en el tema de las disposiciones espaciales y las materialidades, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, sí lo hacen, por ejemplo, las ciencias de las ciencias de las organizacionales. Hablo, por ejemplo, y bueno, yo soy terapeuta ocupacional, todo lo que tiene que ver con ergonomía, ¿no? Los ergónomos sí son expertos en prestar atención desde cuánto llega la luz, cuánto ruido hay, cuánta distracción puede haber en un entorno, ¿no? Y todo eso en función no solo del bienestar, ¿ya? Muchas de esos análisis tienen que ver con cómo esas condiciones ambientales van a direccionar el trabajo y la conducta de los trabajadores de esa organización, ¿ya? A eso me refiero con que, y ese tipo de análisis yo siento que nosotros en el ámbito de la salud mental lo hemos hecho poco, y ya voy a explicar por qué. Y entonces, claro, pero además estos análisis organizacionales que buscan la práctica, condicionar la conducta de los trabajadores, suelen ser análisis ingenuos, en el sentido que no incorporan el análisis de las relaciones de poder, que están mediando también en esas formas como se configuran los espacios y las materialidades. ¿Ya? Y yo diría que hay un espacio de ininteligibilidad ¿ya? En esta lectura entre las disposiciones espaciales y las materialidades y las relaciones de poder. En ese sentido, Tirado y Domenech en el 2001 proponen un texto ¿ya? Que se denomina Instituciones del Poder y sus Anatomías. ¿Ya? Es un texto que me ha acompañado bastante en los análisis que he podido realizar respecto de los dispositivos de salud mental y psiquiatría en Chile. Acá un ejemplo, ya como porque en el texto queda un poco
queda un poco difícil de comprender lo que es un dispositivo, a qué se refiere cuando habla de esto. Entonces yo acá me gusta poner este ejemplo, que por ejemplo lo que para mí es un dispositivo, ¿ya? El Metro de Santiago, para mí es un claro ejemplo de un dispositivo. Es un lugar completamente pensado, ¿ya? Para que las personas, el gran número de personas que transita por ese espacio, se comporte de cierta manera y haga ciertas cosas y no otras, ¿ya? Y eso está, bueno, en la disposición de los espacios, las formas, cómo se ponen los torniquetes, las alturas, ¿no? En fin. Bueno, pero yo este ejemplo de dispositivo siempre lo he usado antes de lo que pasó en Chile en 2019, ¿cierto? Y el metro es un ejemplo para mí bien emblemático de un dispositivo que tiene todo esto de la materialidad muy bien elaborado, ¿ya? Pero que también en algún minuto se subvierte, ¿ya? En algún minuto también es posible yo creo que en Chile nadie se imaginaba lo que pasó en el metro de Santiago antes del 2019, ¿no? Porque el metro era como ese espacio absolutamente ordenado, organizado, limpio, ¿no? En donde como que nadie nunca se imaginaba la posibilidad de una transgresión como la que ocurrió en 2019 en Chile. Y bueno, lo que quiero mostrar con esto nuevamente es que siempre todo dispositivo, como ya sabemos, es posible de transgredir, ¿ya? Y de cuestionar. Quizá no de esta manera, pero eh, siempre hay la posibilidad. Bueno, en el caso de la salud mental y la psiquiatría, ¿cierto? También Foucault es un campo que él analiza en profundidad y va a proponernos con claridad cómo el saber poder respecto de un sujeto ya se va va a producir una forma de control y de dominación de la conducta, ¿no? Foucault hace todo un análisis de la clínica como forma de la mirada médica, ya que es a partir de la disección de los cuerpos, la posibilidad de ver el cuerpo humano como un objeto, ya en el cual es posible analizar, ver signos y síntomas y luego establecer, ¿cierto?, una entidad que sería un cuadro, una patología. Y cómo esto luego, la psiquiatría, ¿cierto?, como rama de la medicina, que se hace cargo de la locura, reconfigura la locura bajo la lógica de una enfermedad mental y por lo tanto también hace el mismo ejercicio. A un sujeto ahora, ya no un cuerpo diseccionado, pero un sujeto, ¿cierto?, lo analiza, lo examina, lo delimita, lo analiza, lo observa, lo objetiva, genera un conocimiento objetivo en relación a este sujeto y desde ahí entonces es posible la dominación, ¿ya? Y bueno, y los mecanismos de esta dominación tienen que ver con quien conoce se pone en un lugar de supremacía en relación a lo que es conocido. Además, está la posibilidad de esta extrapolación por la idea de universalidad del conocimiento. Entonces, lo que presentó un sujeto luego puede ser extrapolado a los síntomas que presenta otro sujeto y se puede extrapolar también el curso de acciones que se van a seguir con ese sujeto. Y cómo también este saber poder va a ir dejando fuera todas otras formas de interpretaciones del mundo, ¿no? Ahí lo que decía Alicia de, por ejemplo, la importancia de hoy en día incorporar las miradas de pueblos originarios, por ejemplo, respecto de cómo se entiende el sufrimiento psíquico. Pero hoy en día, ya con todas las transformaciones de los sistemas de salud mental y psiquiatría, ya poco a poco hemos ido en Chile dejando atrás la institución psiquiátrica y por lo tanto no solo la institución, sino que también el dispositivo psiquiátrico, este dispositivo en donde el sujeto es un objeto que se mira, que se analiza y que se configura como objeto de conocimiento.
y hemos pasado, ¿cierto?, a formas de intervención más propias de la terapéutica, ¿ya? Y pongo esta imagen porque en la terapéutica ya no es el sujeto incorporado a una mirada clínica, propiamente tal como la definió Foucault, ¿ya? Sino que acá entra en juego la relación, ¿ya?, de quien realiza la intervención con quien es el objeto de la intervención, ¿ya? Yo diría que gran parte del debate en salud mental y psiquiatría se ha centrado en esta pugna, ¿ya? En este modelo más psiquiátrico, en donde hay un sujeto que se objetiva y en donde él no tiene mucho que decir, versus un modelo más bien terapéutico, que es donde el sujeto se asume como sujeto y se hace parte también de lo que hay que decir. En ese sentido, yo propongo que lo que se ha dado en este paso desde la psiquiatría más clásica a las formas más actuales de intervención es, bueno, apoyándome en autores tales como Foucault, bueno, también Rawls, un proceso por el cual, si bien el sujeto deja de ser objeto, ¿ya?, y ya no es otro quien lo nombra. Ejemplo concreto, un sujeto con ciertas características, cuadro, viene el médico, lo observa y lo nombra con un diagnóstico. Esto es esquizofrenia, ¿sí? Versus la clínica, en donde ya no es un otro que lo nombra, pero sí opera igualmente un saber poder, en donde lo que ocurre es que ese saber poder también entra en la subjetividad de quien ha de ser intervenido. Entonces ya no es un psiquiatra el que le dice usted tiene esquizofrenia, sino que es un terapeuta el que le va a hacer ver a ese sujeto lo que tiene para que él lo entienda y lo incorpore. Y entonces ya no basta con que el psiquiatra le diga usted tiene esquizofrenia, sino que, por ejemplo, lo voy a poner en palabras burdas, me perdonan los psicólogos, el sujeto tiene que poder decir, ah, mi problema es que yo tengo un vínculo conflictivo con mi padre, por poner cualquier ejemplo, ¿sí? Entonces, y bueno, y lo que yo propongo es que yo diría que aquí se centra mucho del debate que se ha dado en salud mental, ¿no?, que es pasar de esta mirada más psiquiátrica, donde el sujeto no tiene mucho que decir, a esta mirada más terapéutica, en donde el sujeto se hace parte. Pero ese sujeto se hace parte igualmente en una situación de desventaja respecto del conocimiento y el saber poder, ¿ya? Hay un otro que es el experto que le va a traspasar sus marcos de referencia para que él se pueda aproximar a su propio malestar e intervenirlo. En ambos casos se genera una realidad científica, ¿ya? En un caso desde un abordaje más positivista y en el otro desde un abordaje, llamémoslo más hermenéutico, fenomenológico. Pero en ambos casos se establece una realidad científica y hechos, ¿ya? Que intentan objetivar el sufrimiento psíquico, ¿ya? Y eh, la, la subjetividad propiamente tal ha venido a formar, cada vez más ha pasado a ser parte de aquellos elementos que es posible de objetivar, ¿ya? Y también, como bien lo propone Alicia en su trabajo, la objetivación en nuestros tiempos no es solo objetivación, la objetivación va de la mano de la medicalización y de la mercantilización, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir con esto es que aún en nuestras prácticas, en donde ese sujeto ya no es objeto, sino que hace parte, no necesariamente estamos libres de la objetivación y de hecho, bueno, de ahí toda la ampliación, por ejemplo, de la medicalización y de la patologización de las conductas humanas, ¿no? Y no por eso tampoco estamos libres de la mercantilización, ¿ya? Bueno, solo algunas consideraciones que igual nunca está de más decirlas, ¿no?, cuando uno trabaja desde estos marcos,
que desde este marco se entiende las relaciones de poder como algo constitutivo de la experiencia humana. En ese sentido, no se trata de pensar en un por fuera de las relaciones de poder, ¿ya? Porque nadie estaría por fuera de las relaciones de poder, ¿ya? Ni habría un intento de liberación absoluta de estas relaciones de poder, sino que más bien de un análisis de estas relaciones y de las posibilidades que cada una de estas conlleva. Ya siguiendo a Anthony Lincoln, nadie está emancipado jamás del contexto sociopolítico que lo ha producido. ¿Ya? Solo para clarificarlo, porque a veces se entiende como que uno habla de relaciones de poder y se asume que lo que uno está buscando es como la eliminación, la liberación de esas relaciones de poder. No, desde la perspectiva que yo trabajo, más bien es analizarlas y desde ahí ver posibilidades. Bueno, volviendo al tema de la espacialidad, que les decía que era lo que me interesaba hablar hoy día, ¿cierto? Bueno, hemos vivido en Chile y como bien se mostraba en la presentación anterior, Chile junto con Brasil han sido quizás modelos, ¿no?, del proceso de desinstitucionalización de personas de la institución psiquiátrica. ¿Ya? Sin embargo, lo que yo quiero proponer, que no lo propongo yo, lo proponen otros autores, Tirado Dominique primero, luego otros autores, es que eh, el, la desinstitucionalización, es decir, la salida de las personas de la institución psiquiátrica, no significa, ¿ya?, que hayan desaparecido los mecanismos de control. ¿Ya? Estos mecanismos de control, lo que ha ocurrido es que se han transformado, ¿ya?, y han mutado a otros, ¿ya? Y la especialidad del psiquiátrico que nosotros conocimos y que se suele asociar a la institución psiquiátrica y todo lo malo de esa institución psiquiátrica, ha sido reemplazada por otro tipo de espacialidades y otro tipo de materialidades. En el caso concreto de Chile, ¿cierto? Como también lo mencionó en la presentación anterior, ya desde el año 2000 se empieza a plantear este Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría que propone una red de servicios de salud, y en el año 2018 tenemos la última versión de este plan que reformula esta red, ¿ya? Y esta red no es en un espacio cerrado, ¿ya? Las intervenciones acá en salud mental no ocurren en el espacio cerrado. Sin embargo, nuevamente, eso no quiere decir que no hayan ahí relaciones de poder y no hayan ahí estrategias de control y estrategia y generación de dispositivos entendidos como espacios y redes entre elementos que hacen que las personas hagan ciertas cosas y no hagan otras. ¿Ya? Entonces, la pregunta, siguiendo a Tirado de Dominique, es cómo se sostienen y se expanden estas relaciones de poder en un espacio que ya no es el de la institución psiquiátrica, no es el espacio cerrado, sino que es el espacio abierto, ¿ya? Esta red por donde este sujeto circula, ¿ya? Y ahí hay un elemento que es crucial, ¿ya? Que es el registro, ¿ya? Esto lo plantean Tirado y Dominique cuando hablan del concepto de institución, ¿ya? Y dicen que uno de los elementos que hace posible mantener el control y la vigilancia en el espacio de la libertad es el registro, que eso siempre existió, en la institución psiquiátrica siempre hubo registro, pero a diferencia de lo que ocurría en la institución psiquiátrica, hoy en día esos registros pueden fluir, ¿ya? Y fluyen constantemente como información de un dispositivo a otro. En palabras simples, lo que pasa en el centro de APS, ya hay una parte de eso, del centro de APS, que fluye al centro comunitario de atención mental. Y de ese centro de atención mental hay una parte de lo que ocurre ahí, de esa información y de ese registro, que fluye al hospital de día, a la comunidad terapéutica, ¿ya? Y entonces, y bueno, algo que fluye siempre, que nunca deja de estar en estos flujos, en el caso chileno y en muchos otros casos, es el diagnóstico, ¿ya? Es decir, esa persona anda por una red, ¿ya? Puede ir a un centro de APS, puede ir a un centro de atención de salud mental comunitario, puede ir a un hospital de día, pero en todas partes va a tener el mismo diagnóstico, y el diagnóstico va a ser la clave que va a permitir
que ciertas acciones se realicen y ciertas acciones no se realicen, ¿ya? Y acá, bueno, perdón, puse esta imagen que es un trabajo que publicamos hace un tiempo atrás, ¿ya? Que es de un trabajo donde analizamos justamente con esta mirada puesta en la relevancia de los sistemas de flujo de información, en las nuevas formas de control, fuimos a mirar el SIGES, ¿ya? El SIGES es una plataforma que existe en Chile por la cual se nutre y se hace posible el GES, ¿ya? El GES es un programa, para la gente que no es de acá, es un plan de salud garantizado con prestaciones mínimas para ciertas condiciones de salud. Lo que es interesante es que acá se corrobora que el GES no es posible ya de existir si no es por medio de esta plataforma informática que es el SIGES. Pero la particularidad que tiene esta plataforma informática es que en el caso chileno está vinculada absolutamente al financiamiento, ¿ya? Y que es la particularidad del caso chileno, ¿ya? Entonces, esta información que sigue fluyendo por esta red y que, según Tirado y Dominique, reemplaza los muros de la institución, en la institución, ya el diagnóstico es central. El diagnóstico va teniendo distintas traducciones en estos flujos de información, obviamente, ¿no? Pero sigue siendo el diagnóstico la clave de entrada a estos flujos de información. ¿Ya? Del diagnóstico hay traducciones para hablar, por ejemplo, de los flujos de derivaciones, por ejemplo, lo que serían los GES, ¿no? Que son, no voy a entrar en el detalle, pero son flujogramas, ¿ya? A partir de un diagnóstico, o acotado también a condiciones de salud como edad y género, pero un flujograma. También desde el diagnóstico, en el caso de la salud mental, nosotros hacemos traducciones a caso psicosocial, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en los centros de atención de salud mental recibimos un diagnóstico, ¿y qué hacemos los profesionales de la salud mental y psiquiatría comunitaria? Vamos a abrir este diagnóstico y vamos a considerar otros elementos como el entorno, las relaciones, etcétera, y ya no vamos a hablar solo de diagnóstico, sino que de caso psicosocial, ¿ya? Y también, en el caso del GES, el diagnóstico se traduce a canastas de prestaciones, ¿ya? Y acá, en el trabajo con Sebastián Medina, era muy claro ver esto, ¿no? Como el diagnóstico es como la llave de entrada, ¿ya? Sin diagnóstico no hay posibilidad de entrar en esta red de flujo de información, ¿sí? Pero luego el diagnóstico es recodificado en estos flujos de información específicamente vinculado al financiamiento a temas de canastas de prestaciones, ¿ya? Y ahí todo el tema de los seguros, que tampoco voy a entrar en detalle porque no me da el tiempo, pero que recodifican lo que es el diagnóstico propiamente tal. Bueno, y ya para ir cerrando, entonces lo que quiero plantear hoy día, pensando en cosas que podrían aportar a la reflexión respecto de la teoría y la práctica y de las formas de transformación en salud mental, es cómo a partir de ciertos elementos se puede pasar del relato épico de la desinstitucionalización a un análisis crítico de las formas de institucionalización, ¿ya? Hay un trabajo también publicado que hace un análisis de estos procesos de institucionalización en el caso de Brasil y Chile, y que vuelvo al punto, han sido como países que han sido puestos como ejemplos de procesos de reforma de la institución psiquiátrica, y que sin embargo ahí se ven diferencias. Y una diferencia fundamental del caso chileno con el caso brasileño es el financiamiento, ¿ya? Y que eso no aparece en ninguna parte. Cuando se pone a Chile y Brasil como dos modelos y se muestra la red, pero lo que no aparece en ninguna parte es que en el caso de Brasil, esa red cuenta con un financiamiento basal, ¿ya? Que de un sistema público de salud, además, cosas que en el caso chileno no. En el caso chileno sabemos que las políticas en salud y en salud mental también
funciona en base a la estadística y a las prestaciones que son las que otorgan el financiamiento, ¿ya? Y entonces, ¿cómo opera esta institución? En términos generales, los profesionales, ¿sí? En este espacio de libertad nos dedicamos a seguir las trayectorias, ya no en un espacio cerrado, sino que en un espacio abierto, de nuestros usuarios, ¿ya? Hacemos seguimiento de va o no va al colegio, va o no va a trabajar, sale o no sale, eh, visita amigos, no visita amigos, a cuáles otros centros acude, ¿ya? Pero sigue habiendo una vigilancia y un registro. Y nosotros hacemos un registro permanente de esas trayectorias, ¿no? Y también de las relaciones que establecen estas personas en su entorno cercano. Y hacemos procesos de objetivación de esas relaciones. El ejemplo más claro para mi gusto es la categoría de violencia intrafamiliar, ¿ya? O relaciones familiares o interrelaciones patológicas, ¿ya? En el fondo estamos objetivando una microrealidad social de esta persona, ya no en un espacio cerrado, en un espacio abierto, ¿sí? De cómo se relaciona con su entorno cercano, ¿ya? Y acá entonces también la pregunta, ¿no? En esa objetivación, ¿está la amenaza de la medicalización? Yo diría que sí, ¿ya? Eh, ¿Y está la amenaza de la mercantilización? Bueno, yo creo que sí también, ¿ya? Como, no sé si el chip, pero no me extrañaría, y de hecho esto lo he escuchado a gente en el área de la salud mental diciendo que le gustaría que hubiese un plan GES para violencia intrafamiliar, un plan GES para problemas de relaciones personales, ¿ya? Si ya no es el sujeto lo que se objetiva, es la relación de este sujeto con su entorno más cercano. Bueno, y nosotros como profesionales hacemos todo esto, pero además hacemos otra cosa que es fundamental en el caso chileno, y los que trabajamos en el área lo sabemos, ¿no? Que es luego cómo, que este es el sufrimiento y el dolor de cabeza que nos hace padecer, es cómo ajustamos todo lo que hacemos, ya las acciones, a los registros, y que además estos registros no son algo que yo si quiero lo hago, ya, porque están vinculados a financiamiento. ¿Ya? Y acá la importancia de la traducción que hacemos de nuestras propias acciones a un lenguaje propio ya de la gestión, ¿cierto? Entonces, que ha ido reemplazando, en el caso chileno muy claramente, el lenguaje clásico de la epidemiología, ¿ya? O algo que para mí es muy claro, es como ya en Chile poco se habla, los ministros de salud ya poco hablan de temas, bueno, con la pandemia ha vuelto con fuerza, pero antes de eso, de prevalencia, incidencia, ¿no? Que son las categorías clásicas de la epidemiología, de las que habló Foucault al hablar de la biopolítica, y cómo eso en el caso chileno se ha reconfigurado en el lenguaje de la gestión, ¿no? Listas de espera, de hecho, hasta antes de la pandemia, los ministros de salud hablaban más bien de las listas de espera que de la prevalencia o la incidencia de algún problema de salud, ¿ya? Entonces también como nosotros, sin querer, quienes trabajamos en salud mental, vamos haciendo parte de toda esta traducción, ¿ya? Y los problemas de salud mental que abordamos los vamos objetivando y luego de alguna manera traduciendo a lo que nos vemos forzados, que es alimentar estas plataformas informáticas que luego son traducidas a el discurso de la gestión, ¿ya? Y la pregunta que yo creo que aquí vale la pena hacerse es, ¿qué es lo que escapa a esta inscripción institucional? ¿Ya? Aquí yo creo que hay elementos importantes para pensar en las formas de resistencia. Por ejemplo, una de las críticas de la gente que trabajamos en salud mental es que mucho de lo que hacemos no se registra. Y yo digo que bueno que no se registre, porque en la medida que se registra, ¿sí? Entra al campo del cálculo y no me extrañaría que el día de mañana nos digan cuánto tiene que durar una visita domiciliaria, cuánto tiene que durar una intervención comunitaria, ¿no? Cuántas intervenciones comunitarias tengo que hacer a la semana, etcétera, ¿ya?
para decirle a Alicia, a pesar de que en Chile está todo este discurso y este modelo de intervención comunitaria, los equipos, sus acciones comunitarias, por ejemplo, intervenciones con agrupaciones y todo, no entran en el registro que luego va a estas entidades que financian la acción de estos programas. Bueno, entonces ya ahora sí, para ir cerrando, yo lo que quiero proponer es que creo que en esta brecha entre teoría y práctica, en salud mental, bueno, seguimos inmersos en esta dicotomía entre lo social y lo biológico. Yo creo que eso ha permeado gran parte de la discusión en salud mental y psiquiatría, una discusión que además es propia de la modernidad, ¿ya? Pero creo que eso ha dejado espacio, ha dejado poco espacio para prestar atención a las nuevas materialidades que mantienen y expanden las relaciones de poder. En concreto me refiero a los sistemas de registro que son fundamentales para las políticas hoy en día de gobierno. Los denominados procesos de desinstitucionalización, propongo analizarlos como procesos de institucionalización, es decir, procesos mediante los cuales se reemplazan las antiguas formas de control y de gobierno por otras, y estas permiten la expansión del ámbito de gobierno, ¿ya? Y acá, bueno, que no me detengo, pero lo menciona también Alicia, la expansión de la medicalización de la vida, ¿ya? En salud mental. Si antes solo quien padecía una enfermedad psiquiátrica era objeto de internación psiquiátrica, hoy en día, con el fin de los muros de la institución psiquiátrica, también se hace posible la intervención de toda la vida de toda la población y no solo de quien padece una enfermedad propiamente tal. ¿Ya? Y aquí, bueno, pongo esto de los no humanos, estoy siguiendo a Latour, que es uno de los autores que utilizo. Me refiero a, por ejemplo, los sistemas informáticos, nuevamente haciendo mención a las materialidades. Tienen una fuerte agencia en la forma en cómo se organiza el trabajo cotidiano y en alinear la acción de los profesionales y técnicos con los fines de gobierno. Ahí cito a Sisto y Celaya, que han desarrollado el concepto de etnografía del dispositivo, que se dedican específicamente en temas de educación a ver cómo los sistemas informáticos van performando las acciones de los profesores. ¿Ya? Es decir, lo que hace hoy en día un profesor está fuertemente definido por los sistemas de registros y de rendición de cuentas ligados a financiamiento. Y eso también se puede ver, creo yo, en el ámbito de las acciones de salud mental, sobre todo en el caso chileno, donde, el sistema está fuertemente neoliberalizado y las formas de financiamiento son algo central. Y que creo que hay que prestarle un poquito más de atención en esta discusión de las prácticas en salud mental y psiquiatría. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. En tan poco tiempo has mostrado las líneas principales de una línea de investigación muy relevante que debería ser ampliamente conocida en el mundo de la salud mental y la Secretaría Comunitaria y la Salud Pública en Chile. Muchísimas gracias por tu muy interesante ponencia.